Entonces, 9:10 de la mañana, iniciamos 7F Ecuador por más democracia con la novedad que todos ya conocen. Sin embargo, nosotros acá, comprometidos al filo del cañón, fieles al compromiso que asumimos hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Esa era un poco la premisa de Rodolfo Walsh y yo particularmente la voy a respetar hasta que este oficio deje de ser mi pasión. Y creo que es cosa que no va a suceder. Así que bueno, vamos a echarle leña al fuego. Como siempre no estoy solo, muy bien acompañado telemáticamente en algún sitio de la capital de los ecuatorianos se encuentra la Escurridiza. Escurridiza, ¿cómo estás? Hacemos contacto Oye, aquí contigo. estoy, buenos días. Buenos días, en algún lugar de la Mancha, dice. En algún lugar de la Mancha me encuentro, no, desde mi casa ahí, precautelando un poco la salud de todos. Hoy vamos a hacer así de manera telemática nuestro programa, así que bienvenidos a quienes se unen a la señal de 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, gracias quienes se unen a nosotros en www.pichinchacomunicaciones.com.es, que estamos aquí, estamos al aire y nos mantenemos de pie. Continuamos con nuestra labor periodística, como ya lo dijo el Andresito Durán. Así que buenos días, Andresito. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo amaneces? La ciudad capital amanece hoy con bastante frío. ¿Cómo estás tú? Yo la verdad tengo que ser sincero. Cuente. Públicamente lo he dicho cuál es mi postura alrededor de lo que ha sucedido. Triste porque los que creemos en otro modelo económico, político, social e institucional, debemos estar tristes. Ha ganado el modelo que no representa, mejor dicho, no expresa las necesidades de las mayorías. Puede que en este momento represente a esa mayoría, efectivamente. Hay que felicitar por el logro conseguido por Guillermo Lasso. Sin embargo, creo que hay que realizarse una profunda autocrítica, al menos los que intentamos realizar este oficio, y este oficio se trata de ser cronistas de nuestro tiempo, de dar testimonio en tiempos difíciles. Esa es al menos la filosofía que yo manejo. Y creo que no todos lo hemos hecho. Y eso sí expresa una profunda autocrítica al oficio que cada uno de nosotros cumple. No pudimos explicar lo que sucedió en estos 4 años, creo que hay argumentos que quedan cortos. Me parece que eso terminó pasándole factura al correísmo, un correísmo completamente atrincherado, que tuvo que defenderse constantemente frente a la arremetida institucional y judicial. Y a eso súmale que tampoco ha tenido la posibilidad de ser un desertor absoluto, convencido y describir lo que significó el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que generó esa deserción importante en términos políticos e ideológicos, pero no terminamos de explicar qué es lo que pasó con Lenín Moreno. Y lo digo porque, en relación a lo que estableció también recientemente Caroline, ¿no?, en la entrevista en Punto Noticias. Eso terminó pasando factura al correísmo, porque para Guillermo Lasso y la estrategia de Durán Barba fue mucho más sencillo anclar a Correa con Moreno que anclar a Moreno con Lasso. Uh-huh. Y eso creo que redundó en una incertidumbre importante que fue capitalizada por la campaña electoral de Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que la autocrítica viene hacia nosotros los periodistas. No logramos explicar y describir, al menos los que no intentaron jugar en esta dicotomía de campaña sucia o campaña limpia, ¿no? Los que intentamos describir los sucesos, los hechos, porque los periodistas se deben a los hechos, lamentablemente nos rebasó las coyunturas, las avalanchas informativas, los linchamientos mediáticos, las campañas sucias, los arreglos, los entresijos del poder, los financiamientos por parte de instituciones financieras al poder mediático. Creo que eso nos pasó factura, hay que asumirlo, nos pasó factura. Y yo en ese sentido me siento profundamente triste por el país. A la final los ecuatorianos han decidido, Guillermo Lasso es el candidato ganador, hay que aceptarlo democráticamente y valientemente, pero eso no quita de que nosotros los que hacemos este oficio con compromiso, conciencia y con un código deontológico al frente, dejemos de hacerlo. Nosotros vamos a estar acá al filo del cañón dando testimonio como en su momento nos lo pidió Walsh,
y siendo cronistas de nuestro tiempo, como también lo exigió en su momento Alejo Carpentier. Entonces, nada, tristeza por ese lado, pero con la completa y absoluta esperanza de que vendrán días mejores, y si no, pues ahí estaremos, describiendo lo que sucede. A seguir entonces de mi andecito, mis queridos oyentes, nos vamos a continuar al pie, aquí, iremos siempre de pie, manteniéndonos en nuestro oficio, manteniéndonos en nuestro lado de la historia, como lo hemos dicho siempre, siendo críticos, como ya lo dice Andrés también, así que me uno a tus palabras, Andresito, creo que continuamos con nuestra labor. Sin embargo, de todas maneras también felicitar al Ecuador por la jornada democrática del día de ayer. Vamos a ir analizando justamente ya en nuestro primer segmento, que es el segmento de Larry, vamos a ir analizando lo que sucedió el día de ayer y también con nuestro invitado del día de hoy. Así que, sin más preámbulos, como dice el Andresito Durán, vamos a irnos entonces ya con nuestro segmento que dice Larry. Vamos a empezar este programa 7F Ecuador por Más Democracia en este lunes 12 de abril del 2021, cuando el Ecuador amanece ya con un nuevo presidente. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, 9 de la mañana con 16 minutos, así no nos guste, esa es la democracia, hay que aceptarla y ya está. Vuelta de página, a limpiarse los mocos, los llantos, lo que sea que hayan sentido, los que creemos, todo. A sacudirnos, a bailar bajo la lluvia, que así nos toca, porque esa es la condición profesional, esa es la condición espiritual y sobre todo ese es el compromiso que hemos asumido. Ya está. Vamos a bailar sobre el agua si nos toca y así comenzamos, echándole leña al fuego. ¿Qué nos dice Larry en este segmento del pajarito azul, estimada Morocha? Bueno, vamos a empezar entonces analizando sobre todo la participación del Consejo Nacional Electoral el día de ayer y tenemos aquí un tuit justamente del Consejo Nacional Electoral donde informaban a través de los canales oficiales del avance en el proceso del escrutinio y transmisión de los resultados. Si bien lo que ustedes están viendo en estos momentos, quienes nos acompañan en YouTube y en redes sociales, es el tuit que subió ayer el Consejo Nacional Electoral, donde ustedes podían ver el conteo de votos en tiempo real. Vamos a analizar también cómo se encuentra en este momento justamente esa página. Ustedes pueden ver resultados 2B, segunda vuelta, .cne.gov.es. Hasta el momento, en este mismo instante, 9 de la mañana con 18 minutos, el 98.90% de las actas se encuentran escrutadas, es decir, ya han sido contabilizadas. Hay solamente 976 actas con novedad y las actas válidas son 38.570. Falta muy poquito para terminar ya este proceso de conteo. Y eso le da la ganancia al señor Guillermo Lasso con un 52.42% y al señor Andrés Arauz con el 47.58%. ¿Pudiste seguir el día de ayer, Andrés, este conteo voto a voto, este conteo en tiempo real del Consejo Nacional Electoral? Te cuento que a mí unas 2 o 3 veces no se me cargó la página. Quise revisar algunas provincias y me salía error, me salía que no se podía cargar. Me imagino que eso también respondía un poco más bien al número de visitas que tenía la página, ya que ayer en la noche escuchábamos al Consejo Nacional Electoral que más bien aplaudía que no existió un apagón del sistema, y eso también estaban aplaudiendo los señores del Consejo Nacional Electoral el día de ayer. Al parecer se dio con total normalidad. ¿Tuviste tú algún problema por ingresar a la página el día de ayer, Andrés? A ver, vamos de lo particular hacia lo general, me parece a mí esto importante. ¿Por qué razón? Porque el discurso de la señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, me parece que fue un poco escandaloso en el sentido de apelar a estos imaginarios que se construyeron en 2017, ¿no? Con esto del supuesto apagón informático que nunca se demostró, porque mucho se cacareó de fraude. Recordemos que en ese momento el actor político en contienda era Guillermo Lasso versus Lenín Moreno. Lenín Moreno. Y Guillermo Lasso, a pesar de haber perdido en esa ocasión, pues bueno, se armó todo este escándalo, todo este sainete que no permitió de alguna forma ver lo que realmente estaba sucediendo en la materialidad de los hechos. En lo fáctico, en lo empírico, en la praxis, se vio que no existió nunca ningún fraude. No hubo fraude. De hecho, nunca se lo pudo demostrar jurídicamente.
Y el día de ayer hablábamos con Esteban Ron y Esteban Ron nos explicaba lo sencillo que es develar un presunto fraude, ¿no? Y el fraude se hace en la mesa y en la junta receptora del voto. Más no en el sistema del CNE, Más ¿no? no en el sistema informático del CNE. Entonces, este argumento de 2017 del apagón informático, de los cambios en los datos del informe plano del Consejo Nacional Electoral, es una falacia de falsedad absoluta. Y yo creo que es importante apelar a aquello porque nos hacen caer en un dilema de que lo que pasó años atrás efectivamente era carente de transparencia y lo que sucede hoy es pulcro, limpio y transparente. Y es la dicotomía que siempre ha establecido la política y los medios de comunicación estos años y los actores políticos e institucionales de estos años. La dicotomía correísmo versus anticorreísmo. Hay algún oyente por ahí que nos dice, por favor, ya no hablen más de correísmo, pero lamentablemente es lo que hoy prevalece, es un clivaje de identidad política. Lo que instauraron en la mente de las y los ecuatorianos durante estos 4 años. Ojo que yo tampoco creo en que la mente de los ecuatorianos sea frágil, sea gaznápira y que no pueda discernir sobre lo que sucede hoy por hoy. Yo creo que Durán Barba fue muy efectivo en ese sentido. Y cuando digo Durán Barba, me refiero también a la estructura gubernamental. Recordemos que Durán Barba y Santiago Nieto fueron uno de los principales asesores de Lenín Moreno durante el año 2017-2018. Visitó el Palacio de Carondelet, no me lo contaron, yo lo vi. Vi entrar al Palacio de Carondelet en repetidas ocasiones del señor Jaime Durán Barba. Entonces convengamos que esta situación ha sido orquestada, bien planificada, bien establecida y muy bien capitalizada. Entonces ha infundido un miedo político, un miedo ciudadano, un miedo social, un miedo institucional que ha sido muy bien utilizado en términos de capitalización política en estas elecciones. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral no es ajeno a este tema, todo lo contrario. Fíjate cómo apela a ese pasado y retorna a este presente para decirte que lo que sucedió antes no va a volver a suceder ahora, a pesar de que lo que pasó antes nunca fue comprobado. Entonces hemos estado siempre en estos dilemas ideológicos, políticos, discursivos, que incluso se lo vio en el gobierno de Moreno, ¿no? Apela a lo que sucedió en el gobierno de Correa, regresa al presente y te dice que eso no va a volver a suceder. Recordemos que en 2018 la consulta popular lo confirma y lo ratifica a Lenín Moreno como el parricida y el articulador político de las oposiciones al correísmo. Y es la primera vez que un líder trasciende al propio liderazgo de Correa. Y eso es importante entenderlo, porque si no entiendes lo que sucedió en 2018, no vas a entender cómo el gran ganador, y lo decía el día de ayer, el gran ganador es el marketing político y comunicacional. Porque frente a cortinas de humo nos han vendido miedos, falsos dilemas, falsas dicotomías, que nos han tenido siempre en estos años entre una encrucijada y sobre todo en una permanente coyuntura. Entonces yo creo que el CNE ha jugado en este espacio, en esta cancha, y lo ha hecho bastante bien, porque ya no es el CNE de la primera vuelta que cometió una serie de errores imperdonables. Es el CNE que se para de manera impoluta y dice: yo soy objetivo, yo soy imparcial y la voz del pueblo será respetada, además, porque es imposible que vuelva a suceder lo que sucedió con el CNE del tiempo de Rafael Correa. Eso es lo que trató de sugerir el CNE entre dientes. Aquí no hay fraude, aquí no hay absolutamente nada, y así que todos tranquilos y en paz, hay que aceptar las decisiones del pueblo, es lo que dijo ayer el CNE. Pero vamos justamente con otro tuit que tenemos preparado para ustedes ahora de nuestra casa Pichincha Comunicaciones, y hay una denuncia desde la provincia de Manabí, en el cantón Montecristi,
donde sí hubo un apagón que duró 30 minutos el día de ayer a las 16 horas. Pobladores de Montecristi denuncian el corte de energía eléctrica a las 18 horas de este domingo 11 de abril durante los escrutinios del escaneo de las actas electorales del balotaje entre los candidatos presidenciales Arauz y Lasso. Se registró un corte de energía en el recinto electoral La Pila, Cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. Para los pobladores de este sector de Manabí casi se ha vuelto una costumbre conocer que existan cortes de energía justo en tiempos de elecciones. Así que hubo un apagón que fue denunciado por los pobladores de la provincia de Manabí, en el Cantón Montecristi. Por favor, Carla, no seas imprudente. No seas imprudente al decir apagón. Porque Dice estás apagón, haciendo referencia a lo que sucedió al 2017. Eléctrico. Allá, está bien ahí. Hay un apagón eléctrico, se nos fue la apagón luz. eléctrico, que dicen los pobladores de este sector del país, que ya es para ellos costumbre que existan estos apagones de electricidad en estos tiempos, que no es la primera vez que sucede. Perfecto. Entonces sucedió el día de ayer y es la denuncia que queríamos darles a conocer a ustedes. Perfecto, entonces, ahí está un poco de lo que sucedió el día de ayer. Insistimos en aquello, hay que ser muy tinosos con esto. Me parece que este no es un elemento como para decir que existió fraude. Nosotros sí queremos ser responsables, tener una responsabilidad ulterior con los hechos, porque eso nos permite a nosotros proteger lo que más debe cuidar el periodismo, que es su credibilidad. Entonces, frente a esto, nada, anunciarles qué es lo que pasó, es lo que algunos ciudadanos denunciaron, y pues bueno, serán las autoridades pertinentes las que puedan juzgar, sancionar o dirimir esta situación. Pero avancemos entonces. Tenemos un al parecer fue uno de los, fue al parecer uno de los algo súper aislado, y fue la única queja que se dio el día de ayer en este tipo de cuestiones. Pero justamente como tú dices, Andresito, tenemos que avanzar con nuestros tweets también del día de ayer, de qué dice Larry. No sé si lo das a conocer tú. Perfecto, Carlita. Vamos entonces con la apreciación del señor candidato Andrés Arauz, representante de la Alianza UNES. Tenemos un video, escuchemos y miremos el video, volvemos a estudio y lo comentamos. De estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente, y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador. Ahí están las apreciaciones, son las 9 de la mañana con 28 minutos, las apreciaciones por parte de el candidato de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza. Bien, yo creo que esta postura es saludable para la democracia, demuestra un poco lo que requiere el Ecuador. Si el Ecuador considera que es importante y necesario que sea esa la senda por la que tienen que transitar, entonces hay que respetarla. Yo coincido en que, insisto en esto, hay que hacernos una profunda autocrítica como periodistas. Para los que consideran que sí hacen periodismo, nos pasó por encima lo que sucedió. No alcanzamos a explicar y a describir los sucesos, los hechos, a narrarlos, a describirlos, y esa creo que es una piedra en el zapato que yo personalmente tengo. Y me parece también que esto es evidencia de que las personas que respetan la decisión democrática del pueblo ecuatoriano son las que tendrán la posibilidad de seguir construyendo a lo largo de su tiempo. Yo creo que lo de Guillermo Lasso se debe muchísimo a la forma en la que capitalizó los tiempos electorales. Coincido ahí con Caroline, que era la persona que entrevistaban en Punto Noticias. Supo entender los tiempos electorales y las coyunturas. Y eso facilitó que exista algo que en política es esencial, la adaptabilidad. Creo que en política y en la vida pudo adaptarse a las condiciones que le venía imponiendo la coyuntura política. Y yo creo que eso es esencial. No sucedió lo mismo, a mi juicio,
a mi diminuto juicio de valor, no sucedió lo mismo con Andrés Arauz. Lo decíamos en su momento cuando entrevistamos a la propia Caroline, nos preocupa mucho la capacidad de respuesta en torno a ciertas campañas sucias, y creo que eso también pasó factura, ¿no? Y hay algunos hechos claves, coyunturas críticas claves para entender también la votación de la sociedad ecuatoriana, como lo que pasó en 2019, como lo que ha sucedido estos últimos años, obligando al correísmo a jugar a la defensiva, obligando al progresismo a jugar a la defensiva, también esta persecución política que seguramente impactó mucho en el ánimo y en la emotividad y en el comportamiento psicológico de varios líderes, y todo lo que ha significado el ajuste estructural. Entonces significó un desgaste, porque además de que tenían que explicar, me refiero al correísmo, tenía que explicar lo que sucede en términos económicos y políticos, por otro lado tenía que defenderse jurídica y judicialmente. Entonces, es un desgaste emocional, ¿no? Es un desgaste emocional, político, un doble juego, quebrar a los ánimos políticos de esta identidad para posteriormente debilitarla lo más posible y generar esta pérdida de horizonte utópico, ¿no? Entonces yo sí creo yo creo que también, perdón que te corte, pero creo que también es un discurso que no era muy esperado, creo yo, de parte tal vez de la otra contienda política. Yo creo que tal vez habían muchos mensajes. Discurso muy esperado, ¿a qué te refieres? A que probablemente esperaban a que salga tal vez el candidato Arauz a decir que no iba a aceptar estos resultados, y que tal vez del CNE por ahí hubo fraude, y que probablemente también los militantes de la Revolución Ciudadana iban a ir en esa onda, ¿no? De ir a protestar afuera del CNE, y etcétera, etcétera. Cuando realmente sale este mensaje de Andrés Arauz, muchos creo yo que se quedaron con la boca cerrada, ¿no? Diciendo, wow, o sea, están aceptando, y lo están aceptando de manera humilde y con la frente en alto, y diciendo más bien felicidades, y nos ponemos también aquí la camiseta del país para que todos salgamos adelante. Entonces creo que es algo que también ciertos sectores no se esperaba. Sí, yo coincido contigo, por eso aplaudo las palabras de Arauz, me parece que son importantes. La compostura y el respeto a la democracia fundamental por parte de esta tendencia política ideológica me parece de resaltar. Nada, yo quería agregar algo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, incluso creo que desde finales de 2019, inicios de 2020, que hay que salir de este discurso de la victimización, porque ese discurso que efectivamente, o sea, no estoy diciendo que no exista, existe, hay una persecución y hay un lawfare, pero hay que salir de ese discurso, porque ese discurso ha entrampado lo que hoy sucede y no ha posibilitado la conexión con otras formas de ver, con otras formas de interpretar el mundo que en estos años han crecido y han emergido. No digo que sea fácil, ojo, pero hay algunos analistas que han posibilitado una tendencia general de decir lo que sucedió en Argentina sucede en Bolivia y sucede en Ecuador, cuando determinantemente, lo hemos dicho en varias ocasiones, Ecuador es un caso sui generis. No podemos explicar con generalidades de la región lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador ganó un presidente con una agenda progresista en el año 2017, que después se autosaboteó y facilitó que Guillermo Lasso y otros actores capturen su propuesta de gobierno y le den un giro completo. No es lo mismo que está sucediendo en este momento. En este momento sabemos que el gobierno está ganando. No es lo mismo, no fue lo mismo, a pesar de que extendieron las generalidades de manera grosera y dijeron que pasa lo mismo que pasa en Brasil, que pasa en Argentina, que pasa en Bolivia. Habrán cosas en las que coinciden y semejanzas evidentes y efectivas. Pero Ecuador es un caso sui generis, el autosabotaje no se ha explicado, la sociopatía institucionalizada tampoco se ha explicado, y lo que ha pasado estos años tampoco se ha explicado de una manera que permita disociar los 10 años de Rafael Correa con los 4 años de Lenín Moreno. Y ese ha sido un ejercicio enorme
en el que nos incluimos los periodistas porque también nos han rebasado los hechos, ¿no? Yo sé que ha sido una cosa muy difícil por las implicancias emocionales y psicológicas, por la persecución, por la judicialización, por los métodos no convencionales de guerra, pero hay que decirlo, eso era importante efectivizar para que nosotros podamos entender, digo, la mayoría de ecuatorianos podamos entender lo que hoy por hoy vivimos. Y yo sí considero, sin dudas de equivocarme, que Guillermo Lasso va a ser mucho más agresivo con esa política de ajuste. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí algunos dirán, pero es que ¿por qué saltas de esa manera, furibundo, correísta y no sé qué y no sé cuánto? No. Digo por la praxis, por la práctica, por el pragmatismo, por esa empiria, por lo fáctico que fue su participación en el gobierno de Moreno. Fue artífice de la consulta popular. Fue uno de los promotores de incrementar las tasas de interés en las ganancias extraordinarias de la banca. Fue uno de los bancos que más acumuló riqueza mientras gente en Guayaquil moría. ¿Sí? Fue una de las personas que posibilitó que la banca tenga este narcisismo destructivo con la acumulación de la riqueza. Fue una de las personas que posibilitó la firma con el Fondo Monetario Internacional. El 87% de la reforma. El 87%, exactamente, de las propuestas que hizo Lenín Moreno en la Asamblea Nacional. Entonces, sin ánimo a equivocarnos, esperemos que no y que por favor las luces, los chamanes, las luces, los dioses, las religiones le brinden la sabiduría absoluta para que pueda darnos un sendero correcto donde todos podamos alcanzar bienestar, seguridad social, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que poner el hombro todos para que el Ecuador le vaya bien, desde ahora. Sí, Carlita, todos, pero es muy difícil también hacerlo eso cuando tienes una identidad política que ha demostrado en la praxis, en la práctica, que no lo es. ¿Entiendes? Que no es el proyecto abarcador, popular, nacional, inclusivo, que va a expresar las demandas populares. Revisemos lo que dice su plan de gobierno. Concesión de la administración de hospitales. También, si revisamos ya en estos momentos lo que dijo el día de ayer el candidato Guillermo Lasso, cuando ya era inminente su ganancia, y se dirigió al país, se dirigió también obviamente a quienes han estado más cerca de él en esta campaña electoral. Así que vamos con un video en estos momentos para recordar lo que dijo ayer el candidato Lasso, y con esto vamos a darle también ya la bienvenida a nuestro invitado para poder analizarlo con él también, la jornada del día de ayer. Así que veamos el video de lo que dijo ayer el señor Guillermo Lasso. Quiero agradecer también, porque es justo hacerlo, a Jaime Durán Barba y a Santiago Nieto, quienes me acompañaron en esta segunda vuelta electoral, guiando estratégicamente nuestro camino. Muchas gracias a Jaime Durán y a Santiago Nieto. Quiero agradecer a todos los líderes políticos que sin pedir nada a cambio nos dieron públicamente su apoyo. Ahí está, lo decíamos, lo dije, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto fueron asesores de Lenín Moreno y facilitaron el posicionamiento importante de la consulta popular, cuando la consulta popular ganó más con el 64%. Fueron uno de los artífices que facilitaron este giro político y hoy por hoy han sido los principales asesores del señor Guillermo Lasso. Entonces estas cosas son las que a los periodistas, a los que intentamos hacer periodismo, nos han trascendido. Nos trascendió, no nos permitió detenernos un momento a explicar lo que pasó. Y en estos elementos, que no son cualquier pelito de cochino, porque en los detalles está el diablo, no nos hemos por un momento parar la pelota y decir, a ver, ¿cómo mismo es que van a jugar estos tipos? Y yo creo que eso también es un elemento de convicción que no ha permitido a los ciudadanos y a la ciudadanía salir de esa campaña sucia, agresiva,
y empezar a entender cómo se han dado los hechos estos últimos 4 años y qué injerencia ha tenido Guillermo Lasso en el gobierno de Lenín Moreno. Y algunos dirán, es que eso es cuento de cotorra, pero no es así, no es así. Y la evidencia nos dice todo lo contrario. Me quedo con este comentario rápido, Carla, de nuestra estimada oyente Carolina Herrera, que dice que le duele el Ecuador, pero que si es algo que ha decidido el país, entonces hay que respetarlo y esperemos que en carne propia podamos sacar nuestras conclusiones. Ahora sí, entonces nos vamos, Andrés y queridos amigos, a darle la bienvenida ya a nuestro invitado del día de hoy desde la ciudad de Guayaquil, con quien tuvimos también conexión el día de ayer en esa jornada democrática y jornada informativa que tuvimos con Pichincha Universal, Radio La Calle, Propuestas S. Desde Guayaquil le damos la bienvenida a Fernando Ampuero, abogado y comunicador social. Así que Fernando, muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. A las 9 de la mañana y 40 minutos te recibimos aquí en la capital de los ecuatorianos. Buenos días, Fernando. Estás silenciado, Fernando. ¿Tienes algo con el micrófono que no le prendes? No, está apagado tu... Ahí está. Ayer era mi culpa, ayer no era mi culpa, hoy sí. Ay. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarlos nuevamente. Yo también muy agradecido por los enlaces y la ayuda, la alianza que desarrollamos el día de ayer, a pesar pues, de que los resultados ya sobre la noche nos sorprendieron, creo yo, a muchos de los que teníamos en cabeza otro análisis, otra visión y otra lectura de las cosas. ¿Cómo amanece entonces Guayaquil ahora con este ambiente? ¿Cómo amanece también desde tu punto de vista el Ecuador? Con esto que tú dices, para algunos una sorpresa, para otros una gran algarabía también. Y hablábamos hace un momento con Andrés también con la sorpresa de la reacción del candidato, en este caso de Andrés Arauz, que dice, bueno, felicitaciones y estamos aquí para seguir trabajando. Seguiremos también en nuestro pie de lucha y seguiremos también además vigilantes de que se cumplan los procesos democráticos y que se cumplan además también los planes de gobierno. Y ahí en los planes de gobierno es que quiero analizar contigo y Andrés, hablar que al señor Guillermo Lasso no le vienen las cosas fáciles. Le viene un momento y un gobierno realmente muy duro, muy difícil. Y tiene dos, creo que yo, propuestas que creo que son urgentes y que el Ecuador va a estar ahí, como digo yo, con ojo de chícharo, viendo a ver si realmente las cumple. Y una son las 9 millones de vacunas que ofreció y el subir el sueldo básico unificado a $500. ¿Cómo ves esa propuesta? ¿Cómo lo va a realizar Guillermo Lasso? ¿Y cómo va a reaccionar el pueblo ecuatoriano en estos momentos? Carla, permíteme primero para atender la primera parte de tu pregunta, quisiera mencionar que hay muchos Guayaquiles, ¿no? Esta es una ciudad de contrastes, esta es una ciudad que tiene elementos muy disímiles que la conforman y pues bueno, ayer hemos visto, por ejemplo, un festejo de algarabía en la vía San Borondón, pero en los barrios populares yo estoy seguro que será otra cosa. Guayaquil amanece con la misma, al menos en lo que he podido observar en estas primeras horas de la mañana, con la misma sensación de reflexión que tenemos nosotros, de querer entender qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué la lectura que se le había dado? Recuerda que Guayaquil termina con cifras muy favorables, Andrés Arauz. ¿Por qué la lectura que se le había dado a la campaña y a la contienda no es la que finalmente se tradujo en los resultados oficiales? De ahí, para hacer un diagnóstico un poco más amplio, creo que se necesitará el correr de las horas. Lo segundo, que es importantísimo de lo que mencionas, que es aquello de todo lo ofrecido por Lasso. Tengamos en cuenta que ahí también hay que hacer una diferenciación, porque por un lado está el plan de gobierno de Guillermo Lasso, entregado al Consejo Nacional Electoral, que si bien tiene algunos puntos que a mí al menos me generan ciertas alertas, es un plan un poco más sucinto y menos amplio que todo lo que Lasso debió hacer para conseguir el triunfo. Entonces, mientras hablaba yo pensaba, claro, gastó demasiado, y ese gasto no es solamente en lo económico. Hubo un desgaste de ciertas
de ciertas líneas que él había asumido también como líneas de campaña o que empujaban su campaña. Por ejemplo, el negarse durante 2 elecciones y durante buena parte de esta a sentarse con los grupos LGTBQ o a tratar temas tan fundamentales y tan reclamados en la calle como el tema del aborto por violación. Entonces fue hipotecando de a poco ciertos elementos de los que se había mantenido ajeno o a los que se había mantenido ajeno durante toda su participación política, y eso de nuevo le significa un gasto y le significa un desafío, porque ahora deberá cumplir con aquellas personas que no le habían dado el favor del voto en las 2 elecciones anteriores, pero ahora se decantaron por él, y deberá cumplir también con una agenda política que a lo mejor en ciertos puntos termine por desagradar a varias de las alianzas viejas que venían apoyándolo. Y por otro lado, tenemos una conformación legislativa que lo va a obligar necesariamente a sentarse, a negociar, de alguna manera a tratar de tender puentes y resanar grietas con otros sectores políticos. Recordemos que el progresismo y la centroizquierda ocupan la mayor parte de la asamblea, entonces le va a tocar establecer pactos de gobernabilidad, al menos en aquellas cosas que dependen de un trabajo legislativo, y eso va a ser un ejercicio que vamos a ver con interés también, ¿no? Porque realmente no sabemos si todo esto que se dijo en campaña, en la desesperación por conseguir un voto, vaya a traducirse en los primeros días de gobierno de Lasso. Ustedes mencionaban el tema de los 9 millones de vacunas. Bueno, ahora le toca salir a conseguirlas y le toca montar un sistema para poder entregarlas a los ciudadanos sin privilegios, sin que nadie se salte la fila, sin que existan vacunados VIP. Permítame dudarlo por lo que he visto yo de lo que ha venido siendo el Sistema Nacional Público de Salud y el programa de vacunación. Creo que la va a tener difícil, ciertamente. Fernando, a mí me gustaría retomar un elemento que me parece que es central, que no se lo ha realizado. El día de ayer yo veía un poco los tweets del Jacobo García, amigo de la casa, también pana personal, y me sorprendía porque de alguna forma, evidentemente hay un hecho que ha posibilitado que él sea el ganador de esta contienda electoral. No hay que ser sonsos en aquello ni gaznápiros al decir que efectivamente Guillermo Lasso hizo una mejor campaña. Hay bondades dentro de su campaña. Supo entender los tiempos electorales, coincido con eso, con lo que dijo Carolina en su momento, pero también hay que hacer esa salvedad. O sea, hay una condición estructural que también ha determinado el comportamiento de Lasso, que es sus ingentes recursos. Esto, comparado con el presupuesto de Arauz, también es una variable determinante. Y además que ha tenido a todo un circuito trabajando a su alrededor. Dígase los medios de comunicación, toda esta campaña sucia orquestada alrededor de lo del Banco Central con Arauz, alrededor de la corrupción, alrededor de este relato también construido de manera sistemática de gobierno Moreno, Correa, Arauz, ¿sí? Y esas han sido cuestiones claves que han permitido que la efervescencia de las emociones operen, más no una racionalidad por las propuestas. Yo quisiera que nos ayudes con tu reflexión en ese sentido. ¿Cuáles han sido las ventajas de Guillermo Lasso y qué es lo que se podría mejorar dentro de las filas del progresismo? Bien, como dices, hay que entender los tiempos políticos, y esos tiempos hay que entenderlos no solo en el contexto de lo que ocurrió ayer, sino de lo que viene ocurriendo pues, en los últimos años. Le preguntaban a Fernando Casado en una entrevista hace poco cuáles eran las virtudes. Tenemos unos un problema problemillas. con su conexión, parece.
Fernando, si nos ayudas con la conexión de tu internet, tenemos inconvenientes, nos está rebotando la señal. No te escuchamos bien, Fernando. Completamente frisado. Y nada, se nos fue. Se nos acaba de ir Fernando Ampuero. Esperemos que pueda retomar conexión. ¿Sabes qué, Andrés? Yo quería conversar contigo y justamente con Fernando, esperemos que regrese también. Y es partes del discurso que dio el día de ayer el señor Guillermo Lasso. Ahí regresó Fernando. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Mucho mejor. Entonces, concluyamos con lo que estabas. Sí, bueno, eso, les mencionaba que Fernando Casado en una entrevista le preguntaban hace poco cuáles eran las virtudes de Guillermo Lasso y mi tocayo, rebuscando en sí mismo, logró decir algo que yo comparto, que es que fue buen alumno. Tuvo los mejores asesores que el dinero pudo pagar, pero también entendió que su baja votación en la primera vuelta era producto de un doble rechazo. Es decir, aquel que no quería votar por la Revolución Ciudadana se viraba a la parrilla de lo que ofrecía el anticorreísmo y encontraba que Lasso no iba a ser su primera opción y se decantó por Herbas o por Yaco. Entonces, salir o entender que con lo que había mostrado hasta ese momento no le era suficiente y salir a la casa, que era lo que mencionábamos en la pregunta anterior, de agendas que le habían para poder de alguna manera acercar a ese electorado, creo que al final del cuento le resultó. Es cierto también lo que menciona Andrés, que no solamente la capacidad casi inagotable de recursos propios lo ha venido empujando, sino también un montón de grupos económicos con interés de formar parte de esta coalición que termine por liderar también el Estado, dándose a sí mismos cancha y pelota. Sí, a ver, ¿cómo decirlo? Porque se ha trabajado mucho alrededor de este cambio que significa Guillermo Lasso en términos de marqueteros. Yo ayer lo decía, creo que el gran ganador de esta contienda electoral y por supuesto de estos últimos 4 años, el gran ganador sin lugar a dudas ha sido el marketing político. ¿Y por qué ha sido el marketing político? Porque es esto, mucha cáscara, poco contenido. Y a mí realmente me preocupa que en lo medular, en lo fáctico, en lo empírico, en la evidencia, no se devele lo que realmente se pretende, ¿no? Algunos dicen cogobierno, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, me parece que evidentemente ha gobernado con los grupos económicos de poder, con el 89% de las reformas en el legislativo y todo lo que ha significado la consulta popular que ha sido propuesta por Guillermo Lasso. Entonces me preocupa ese horizonte. ¿Qué consideras tú que nos puede deparar, Fernando, el futuro? Porque también la va a tener difícil, digamos, no tiene mayoría en el legislativo y tiene una alianza con babitas, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Con el Partido Social Cristiano, que cualquier momento se puede llegar a romper, más allá de que tengan algún parentesco familiar Guillermo Lasso o Jaime Nebot por las familias de sus hijos, ¿no? Pero algún momento se puede llegar a romper. Digo, ¿es posible eso? ¿Cómo lo leen allá en Guayaquil ustedes? A ver, yo creo que la sensación que deja la alianza, y ayer lo conversaba con una asambleísta social cristiana, es que es justamente lo que dice Andrés, ¿no? Que está pegada con babita, que iba a presentar dificultades desde el propio inicio. Y eso es fácil elucubrarlo a partir de cómo han votado los grupos legislativos durante este último periodo. El Partido Social Cristiano se abstuvo, por ejemplo, en la ley humanitaria, que fue impulsada con mucha fuerza por el movimiento de Guillermo Lasso. Ahora, por ejemplo, el tema de octubre fue impedido el conocimiento, el ingreso a la agenda legislativa por el partido también de Guillermo Lasso. Entonces, existen distancias, existen diferencias que aún deben subsanarse y que yo creo que le van a representar ciertas dificultades. Ahora, ¿qué podemos esperar del gobierno? Bueno, podemos esperar aquello que ofrecen en su plan de gobierno, ¿no? Es lo lógico y es aquello por lo que la ciudadanía vota. Ese diseño de plan de gobierno no es, por supuesto, el diseño que a mí me parece más favorable para el país. Es un diseño que busca las privatizaciones, busca debilitar los servicios públicos,
busca poner en manos privadas los derechos de todos los ciudadanos, y eso básicamente lo que hace es procurarle un beneficio a un privado a través de el acercamiento de derechos a los ciudadanos, que tienen que ser mucho más plenos que eso, ¿no? Entonces, la idea de que el plan de gobierno de Guillermo Lasso se concrete del todo es una idea que, por un lado, a mí me resulta, por supuesto, tremendamente peligrosa. Estamos hablando de propuestas como privatizar el Banco Central. Esto no es para tomar a la ligera. Pero por la otro salud lado, pública también, creo ¿no? que exigirá ejercicios de alianzas que no sabemos aún si esté en capacidad de conseguir. Fernando y Andrés, a mí hay algo que me preocupa muchísimo y es lo que decía hace un momento, y es el cierto condumio que le puso ayer a su discurso el señor Guillermo Lasso, y es que termina de hacer una coalición, o no termina, en mi entender, no termina de comprender exactamente lo que son las luchas sociales, especialmente el tema de las mujeres, el tema del embarazo adolescente, el tema de los grupos LGBTI, además de que ya sabemos, obviamente, que viene de una línea sumamente conservadora. También fue... Se nos frizó ahora la señorita Carla Coronel. Vamos a ver si retomamos. Fernando, ¿me escuchas? También se nos frizó Fernando. Estamos viendo ahí un retroceso de las luchas, de los derechos humanos, en la lucha de los grupos vulnerables. Además, entra un gobierno donde tiene cero presupuesto para la lucha en contra de la violencia contra la mujer y para evitar el embarazo de niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo siento que el señor Lasso tal vez está tratando de hacer un esfuerzo, pero no termina de entender cuál realmente la problemática. No les podemos decir a las niñas, y yo te voy a proteger porque como ahora eres una niña madre, entonces yo te cuido y te protejo. No, hay algo mucho más atrás, mucho más contundente, que es evitar que estas niñas sean madres, porque hay una violación de por medio, y eso está tipificado en el Código Penal. Entonces, eso es algo que me preocupa mucho en su discurso y obviamente ya en la praxis. Sí, sin duda. Y ahí tú ves que son temas que no le son agradables ni le son familiares, ¿no? La problemática no la tiene entendida. Tenía entendido que tenía que abordar el tema a nivel discursivo para obtener votos. Y eso es realmente lo que preocupa en este escenario, ¿no? El declararse el padre adoptivo de las menores embarazadas por víctima de una violación creo yo que roza la frontera de la burla, pero que nace justamente de la incomprensión de los pocos familiares que le resultan estos temas, estas luchas sociales, y probablemente los aborde con ese mismo interés, es decir, con un interés bastante superficial. Tengamos en cuenta que las finanzas públicas se ordenan también y se reduce el presupuesto de erradicación de la violencia contra la mujer justamente con el apoyo y el impulso del grupo legislativo que responde a Guillermo Lasso. Entonces, ahí tenemos muestras evidentes y permanentes de que no son temas que le interesen particularmente. El ímpetu que se le pone a privatizar la Junta de la Directiva del Banco Central y el ímpetu que se le pone a la erradicación de la violencia contra la mujer o a la prevención del embarazo adolescente, reduciéndole el presupuesto, vamos a darnos cuenta bastante a las claras cuáles son las prioridades que tiene el candidato ganador y también pues su grupo legislativo. Fernando, te agradecemos muchísimo. La consigna entonces es estar ojo de chícharo, como dice la Carla. Y pues nada, que la suerte y los buenos vientos, la buena mar acompañen la gestión de Guillermo Lasso. Esperemos que no se concrete lo que habíamos vaticinado en algún tiempo. Esperemos que ese modelo excluyente que se ve también en los entresijos del poder y de la gestión de Moreno no sea traspolado a la gestión de Lasso, y esperemos que la historia nos juzgue. Esa es la consigna. Y que tenga claro que esa reconciliación que ha propuesto no implica impunidad. Octubre no puede quedar en el olvido. No puede quedar en el olvido y hay que recordárselo siempre. Por lo demás, celebrar la altura y la dignidad con la que Andrés Arauz ha asumido esto. Y bueno, hay un país para seguir construyendo, ¿no? Seguir trabajando y, como ustedes dicen, estar muy alertas de las cosas
que vengan o que empiece a generar el nuevo gobierno. Fernando, te agradecemos muchísimo por tu participación, tus criterios, tus comentarios. Gracias por desasnarnos en esta coyuntura crítica todavía para el país. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Fernando. Pues entonces aquí nos despedimos de nuestro primer programa de 7F. No te vayas, pues, Carla, habla en esta serio. nueva etapa de nuestro país. Obviamente solamente mandarles un abrazo a todas y todos los ecuatorianos y desear que nuestro país sea lo mejor en estos momentos. A ti, Andresito, también un abrazo enorme y nos vemos el día de mañana. Yo insisto en esta consigna. El deber del periodista es dar testimonio en tiempos difíciles, fieles al compromiso que asumimos hace mucho tiempo aquí. Así que aquí nos tendrán, nadie nos detendrá. Nos vemos, las conclusiones son suyas. Hasta mañana.